Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video presentaremos la práctica número 13, en donde se comenzará con el análisis de mecanismos y el análisis de movimiento mediante el concepto de par cinemático, es decir, el movimiento relativo entre dos cuerpos, y también mediante el concepto de cadenas cinemáticas, las cuales van a corresponder a la agrupación de los pares cinemáticos. Vamos a trabajar nuevamente con nuestra plantilla estático-estructural. Vamos a dejar por defecto el material que trae la plantilla, que es acero estructural, y vamos a pasar directamente a importar en nuestra geometría abriendo el Design Modeler. Acá en el Design Modeler pasamos a seleccionar la opción de File y buscamos la opción de importar un archivo externo. Seleccionamos el archivo en nuestra geometría, lo abrimos y lo generamos. Esta es la geometría con la que vamos a trabajar. Para este caso la vamos a editar un poco para más adelante realizar nuestro análisis en el modelo, y vamos a empezar por eliminar esta chaveta o cuña, ya que esta no va a ser indispensable para el análisis de movimiento, ya que se utilizará más adelante un par cinemático fijo para calcular el esfuerzo en esta zona. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos a suprimir el cuerpo. A continuación vamos a editar entonces los cuerpos correspondientes o que están asociados a esta chaveta. Vamos a eliminar entonces mediante la opción de Face Delete las caras que estaban asociadas a la chaveta, en este caso el chavetero correspondiente acá al eje. Seleccionamos las caras, aplicamos y generamos. De igual forma vamos a eliminar las caras del chavetero para esta sección de la excéntrica. Nuevamente con la opción de Face Delete vamos a seleccionar las caras, aplicamos y generamos. De esta forma ya tenemos editada nuestra geometría y vamos a pasar entonces al modelo. Una vez acá en el modelo nos vamos a parar en la sección de geometría y vamos a ver que acá nos genera entonces todos los cuerpos asociados a este ensamble. Y lo primero que vamos a hacer es definir cuáles cuerpos van a ser flexibles y cuáles cuerpos van a ser cuerpos rígidos. Es importante recordar que un cuerpo rígido no va a cambiar de forma bajo la acción de una fuerza, y para este caso se va a generar un sistema único de coordenadas. Y únicamente cuando hagamos el mallado se van a analizar solamente los cuerpos flexibles. Esto se hace con el fin de garantizar que la matriz de rigidez sea lo más pequeña posible y se pueda solucionar iterativamente el problema, como se mostrará más adelante. Entonces para esto vamos a definir cuáles cuerpos van a ser rígidos. Para este caso los rodamientos o chumaceras van a ser cuerpos rígidos. También vamos a decir que el eje acá de entrada va a ser un cuerpo rígido. También la guía que corresponde acá o que sostiene esta biela, vamos a decir que es cuerpo rígido. Y por último también vamos a decir que esta sección de la excéntrica va a corresponder a un cuerpo rígido. Entonces ya tenemos definidos o seleccionados los cuerpos que van a ser rígidos y flexibles. Entonces vamos a pasar a continuación a la sección de conexiones. En este caso el programa nos genera por defecto una carpeta de contactos, la cual vamos a eliminar, ya que vamos a crear nuestros propios conexiones o contactos. Entonces para esto nos paramos en conexiones y vamos a definir en una primera instancia las que van a ser nuestras bases fijas de nuestra cadena cinemática. Para esto seleccionamos la opción de Body Ground y seleccionamos entonces el tipo de contacto que va a ser fijo. Entonces acá se nos genera una carpeta propiamente de las conexiones que van a ser fijas. Para este caso entonces vamos a seleccionar nuestra referencia de los cuerpos que definimos como rígidos. En este caso este rodamiento
en la sujeción de este en el ensamble vemos pues que se sujeta directamente en esa parte inferior. La seleccionamos y la aplicamos. Entonces ya tenemos nuestra primera conexión fija. Vamos nuevamente a seleccionar este otro tipo de conexión fijo, para este caso para el rodamiento entre el eje y la excéntrica. Aplicamos y ya tenemos también entonces otro tipo de contacto fijo. Por último vamos a generar también un contacto fijo para la parte posterior de la guía, que es donde va a estar entonces sujetada. Aplicamos y de esta forma ya tenemos entonces nuestras bases fijas para la formación de nuestra cadena cinemática. A continuación volvemos a nuestra sección de conexiones. Vamos a crear otra carpeta. Para este caso vamos a seleccionar la opción de cuerpo a cuerpo y vamos a generar entonces unas conexiones de tipo revolución. Para este caso esta sección va a tener dos campos que podemos seleccionar. Uno va a ser la referencia, es decir, el cuerpo que va a estar fijo, y otro va a ser el cuerpo móvil. Entonces vamos a comenzar por esta sección. Vamos a decir que la referencia para este caso va a ser acá el pasador del rodamiento, que lo definimos anteriormente como fijo, y va a ser móvil el agujero correspondiente a la biela. De esta forma entonces ya hemos creado nuestra primera par cinemático de revolución. Este par cinemático podemos observar entonces su movimiento mediante la opción acá de configuración, y acá podemos observar entonces cómo es el movimiento relativo entre estos dos elementos. Vamos entonces a proceder a realizar otra conexión de tipo revolución. Nuevamente nos paramos en la carpeta asociada a este tipo de contacto. Nuevamente seleccionamos la revolución. Para este caso va a ser entre el eje de entrada y el rodamiento. Vamos a decir entonces para este caso que la referencia o el cuerpo fijo va a corresponder al interior del rodamiento, mientras que el cuerpo móvil entonces va a ser el eje de entrada. Entonces ya tenemos establecida otra conexión de revolución. A continuación vamos a establecer otro tipo de contacto. Nuevamente nos paramos acá en la sección de conexiones, la opción de cuerpo a cuerpo. En este caso vamos a generar entonces un contacto de tipo traslacional. Y el cual va a tener entonces como referencia o cuerpo fijo la guía. Entonces seleccionamos en este caso donde va a estar en contacto, que va a ser esta superficie inferior y superior acá de la guía. Aplicamos, mientras que la parte móvil va a corresponder entonces a esta sección superior e inferior de la biela. Acá tenemos que observar que nuestro movimiento que queremos generar es una traslación respecto al eje X global, como observamos acá. Sin embargo, la operación que realizamos vemos pues que no está correctamente alineado a nuestro eje X. Entonces vamos acá a la opción de sistemas coordenados. Lo primero es alinear ese sistema. Aplicamos y nuevamente seleccionamos esta opción y vamos a decir que nuestro eje X para este caso esté alineado de esta forma y aplicamos. Entonces acá ya tenemos nuestro eje correctamente alineado y tenemos entonces la rotación, la traslación que deseamos para estos dos elementos.
Vamos a pasar entonces a continuación a generar otro tipo de contacto de revolución. Para este caso vamos a volver acá a esta biela. En este caso va a ser la parte superior. Vamos a contar como referencia la parte del agujero de la biela, que va a estar fijo, ya que lo definimos anteriormente. Acá estaba móvil, ahora acá va a corresponder a la referencia o al cuerpo fijo. Y como objeto móvil vamos a tener entonces el pasador acá del anillo exterior de la excéntrica. Entonces ya tenemos otro contacto establecido. Vamos a generar otro joint. Para este caso también va a ser fijo y va a ser entre el eje y la excéntrica. Para este caso entonces la referencia va a ser el eje, ya que anteriormente lo habíamos considerado como cuerpo móvil, y para este caso entonces nuestro cuerpo móvil va a ser acá el agujero asociado a la excéntrica. De acá ya tenemos nuestro joint. Para este caso nuevamente vamos a pasar a la carpeta de revolución. Vamos a asignar otro tipo de contacto también por revolución. Para este caso va a ser entre el disco y la excéntrica. Vamos a decir que la referencia para este caso va a ser la parte exterior de la excéntrica. Vamos a seleccionar acá, y la parte móvil entonces va a corresponder al interior del disco. De esta forma ya tenemos establecido otro sistema de contacto. Vamos a pasar entonces también a generar otro tipo de contacto por revolución. En este caso va a corresponder a esta sección de la biela. Para este caso vamos a decir que la referencia va a corresponder al pasador de esta sección, mientras que la parte móvil va a corresponder entonces al agujero de esta otra biela. Por último vamos a generar otro tipo de revolución. En este caso vamos a decir que va a estar asociado a estos dos elementos. Vamos a decir que la referencia va a corresponder acá en este caso al agujero de la biela, mientras que la sección móvil va a corresponder al pasador del anillo exterior de la excéntrica. Bueno, de esta forma entonces ya tenemos configurados todos nuestros pares cinemáticos. A continuación entonces podemos observar a través de la opción de configuración cómo va a estar entonces establecido toda nuestra cadena cinemática y el movimiento pues de cada uno de los elementos. Acá desde esta vista se puede apreciar un poco mejor. Entonces vemos que ya están asociados correctamente cada uno de los pares cinemáticos para este tipo de geometría. A continuación entonces vamos a pasar a nuestra sección de mallado. Recordemos que únicamente se hace el análisis a los cuerpos flexibles y estos son los únicos que se van a mallar. Vamos a empezar insertando un método de mallado en cada uno pues, de los cuerpos flexibles. Para este caso corresponde a estos 4. Aplicamos, vamos a decir que
va a ser un método de hexaedro dominante. Vamos a insertar un sizing acá, esta sección del disco, con un tamaño de elemento de 1 milímetro, y por último también vamos a agregar un sizing a cada una de las bielas o barras, las cuales va a tener un tamaño del elemento de 0.5 milímetros. Y vamos a generar nuestra malla. Acá ya observamos nuestra malla generada con los parámetros que definimos, y como se mencionó anteriormente, solamente vamos a considerar los elementos flexibles para nuestro análisis. Vamos a pasar entonces a continuación al estático estructural. Nos vamos a ubicar acá en la sección de análisis settings y vamos a configurar nuestros parámetros para el tipo de solución iterativo. Para este caso vamos a decir que el número de pasos corresponde a 2 y que el tiempo actual también del número de pasos corresponde a 2, y que va a terminar en un periodo de tiempo de 2,1 segundos. También de esta forma, acá vamos a configurar que vamos a activar esta opción de Large Deflection, es decir, esto corresponde a la opción de grandes desplazamientos, y eso internamente entonces va a cambiar el tipo de solucionador a un solucionador iterativo al activar esta opción. Bueno, entonces vamos a ir al estático estructural, vamos a agregar nuestra fuerza. En este caso lo vamos a seleccionar en esta cara, aplicamos, vamos a definir por vector, vamos a decir que va a tener una magnitud de 100 newton, y para este caso vamos a cambiar la dirección, que esté allá, esta dirección de la biela, y aplicamos. También vamos a agregar una opción de fuerza, la cual va a ser Joint Load. La vamos a definir por par cinemático. En este caso va a corresponder a la entrada del eje, que va a corresponder a este, y lo vamos a definir, el tipo va a ser de rotación para este caso, y la magnitud la vamos a tabular, y vamos a decir que pasado este periodo de tiempo va a ser de menos 360 acá en la rotación que va a alcanzar el eje. Acá por último vamos a configurar otro periodo de tiempo que va a ser de 0.1, para que este caso entonces me piense a calcular la iteración a partir de este periodo de tiempo. Y acá ya en el tiempo 1 entonces él automáticamente me calcula esta rotación del eje. Bueno, entonces ya tenemos configurados todos nuestros parámetros. Ya a continuación vamos a pasar a la sección de solución. Vamos a calcular nuestra deformación total y los esfuerzos equivalentes de von Mises. Acá nos paramos en la sección de solución y vamos a decir entonces que nos muestre el diagrama de convergencia de la fuerza, y damos en solucionar. A continuación entonces lo que vamos a observar es la convergencia de la fuerza en esta gráfica acá superior, y en este caso entonces acá en la gráfica inferior vamos a observar el tiempo transcurrido de cada una de las iteraciones, y acá el número de iteraciones. Para este caso, por ejemplo, vemos que han transcurrido 14 o 15 iteraciones para un periodo de tiempo de 0.61 segundos. De esta forma entonces es que se configura esta opción de tener un solucionador iterativo, y acá podemos ir observando entonces la convergencia de la fuerza y la solución a nuestro problema.
acá ya podemos observar que convergió la fuerza, lo cual tomó 75 iteraciones para alcanzar entonces el periodo de tiempo establecido, que fue de 2.1 segundos. Entonces acá podemos observar entonces la deformación total obtenida la solución para cada periodo de tiempo. Acá podemos ver entonces la simulación, el movimiento pues de la cadena cinemática con cada una de las configuraciones que realizamos. Acá podemos ver entonces con más frames y un poco más lento la animación para este caso de la deformación, y vemos cómo va cambiando entonces a medida que se desplaza y mediante pues la rotación del eje en el periodo de tiempo. Acá también vemos entonces la simulación de los esfuerzos equivalentes. Para este caso entonces observamos la transmisión de los esfuerzos a través de los componentes, y acá es donde se transmite la mayor cantidad de esfuerzos equivalentes para este caso. Acá nuevamente tenemos la simulación tanto para los esfuerzos equivalentes y para la deformación y los desplazamientos que tiene esta pieza. Bueno, esta fue la práctica número 13. Nos vemos en el próximo video.